Les decía entonces que imagínense que tenemos un canal o una tubería donde circula agua y tenemos un punto A, en determinado tiempo pasa esa partícula por este punto. Después el fluido estamos asumiendo que se mueve en este sentido, hasta el punto B, ¿no? Y continúa para acá. Entonces, tenemos dos principios fundamentales, o tres principios fundamentales que hay en la hidráulica. El primer principio es de la continuidad. ¿Cuál es el principio de continuidad? El que me dice que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Es decir, que el caudal es una constante. El caudal es una constante. Y esta continuidad es una constante en líquidos o en gases. Sobre todo en lo que es líquido, esa constante, el caudal volumétrico, ese caudal que calculábamos como volumen sobre tiempo, o el área por velocidad, ese caudal volumétrico, cuando es líquido, es una constante. Pero para este principio de continuidad, en los gases, cuando es un gas, ese caudal volumétrico en gases ya no es constante en los gases. Y ustedes me dirán entonces, ¿por qué es un principio? Porque cuando se entiende que es un principio, es algo universal, que se cumple siempre. Sí se cumple siempre, sin embargo, para lo que son gases, nosotros hablamos o conocemos que el caudal multiplicado por el peso específico de ese gas, esto se convierte en un caudal másico. Y el principio de continuidad para los gases se aplica indicando que el caudal másico, vamos a escribirle aquí la palabra másico, el caudal másico de entrada es igual al caudal másico de salida. Y entonces el principio se cumple en lo que son gases como en los que son líquidos. Por eso es un principio, ¿no? El caudal es constante. Cuando es líquido, es constante ese caudal, pero cuando hablamos de gas, el caudal volumétrico, ese que calculamos volumen sobre tiempo, no podemos hacer igual a los gases, porque los gases tienen una ley especial de comportamiento, que está en función de la temperatura. En los líquidos, el cambio de temperatura no influye mucho en su cambio de peso específico, pero en los gases, un cambio de 1 grado centígrado afecta bastante su peso específico. Por lo tanto, cuando hablamos del principio de continuidad en los gases, estamos hablando de que estamos refiriéndonos al caudal másico. Ese caudal másico, repito, es igual al caudal volumétrico multiplicado por el peso específico del gas. Si es un hidrógeno, peso específico del hidrógeno. O nitrógeno, lo que tengamos ahí. Entonces, ese es un principio de continuidad. El otro principio, el principio de la energía. Principio de energía. ¿Qué me dice el principio de la energía? Que la energía en un punto, digamos que un punto A, menos las pérdidas de carga, es igual a energía del punto 2, o en el punto B en este caso. Tengan en cuenta siempre que la ecuación de energía se escribe en sentido del movimiento del flujo. Yo dije que hace poco que el flujo se mueve de A a B, y la ecuación de la energía yo la escribo entonces de A a B. Primer detalle. Segundo detalle de la ecuación de energía. Siempre voy a referirme de un punto de mayor energía, en este caso el punto inicial, va a tener mayor energía que el punto final, siempre. Es como que si usted en estos momentos sale de su casa y hace un trote hasta llegar a la esquina, usted salió con una energía determinada desde su casa, bastante energía diría, pero llegó a la esquina, ya llega un poco agotado, ¿verdad? Consumió algo de energía, no es la misma energía que usted tenía al inicio.
va a llegar al final. Por eso la ecuación de energía siempre sale de uno de mayor energía a uno de menor energía. ¿Y por qué menor energía? Porque está restándole esas pérdidas de carga. Las pérdidas de carga es la resistencia que tiene un flujo para moverse. En todo movimiento va a existir esta pérdida de carga. Vamos a conocer esta pérdida de carga. Yo le puse F, pero vamos a identificarla como H sub O. Pérdida de carga total. Vamos a poner aquí HO, pérdida de carga total. Esas serían las pérdidas de carga total. Esas pérdidas de carga total pueden ser pérdidas de cargas por fricción más las pérdidas de cargas locales o por accesorios. Las pérdidas por cargas por fricción es por el roce que existe entre las partículas, por el choque que tienen las partículas con la tubería. Y las pérdidas por accesorios son aquellas pérdidas que se generan por los cambios de sección, porque tenemos una T, tenemos un codo, tenemos una válvula, ¿no? Nos encontramos con un obstáculo, un orificio, ahí tenemos una pérdida de carga local o localizada o por accesorio. Entonces la sumatoria de esas pérdidas de carga nos da la pérdida de carga total. Y en la gráfica, entonces, de acuerdo a Bernoulli, si yo trazo un nivel de referencia, este nivel de referencia yo lo puedo trazar acá, pero alguien puede tener en otra posición. No necesariamente debe ser la misma. Un nivel de referencia. Yo tengo que tener un nivel de referencia siempre para poder distinguir dos energías. Una energía potencial, que es la energía de posición. O sea, la altura que yo tengo de ese nivel de referencia siempre es una horizontal, que me da referencia con respecto a un punto determinado. Este nivel de referencia o esta altura, al punto A la vamos a conocer con la letra ZA. La altura que tengo al punto B le vamos a conocer con la letra ZB. Y entonces ZA puede ser menor a ZB. Depende de las condiciones. Yo lo estoy poniendo aquí. Estas ZA y ZB son las energías de posición. ¿Sí? Energía de posición. ¿En qué unidad viene dado Z? Como es una altura, como ustedes ven en la gráfica, es una altura. La energía de posición viene dado en metros. Esa es la unidad. Es una distancia. Esa distancia siempre sale de un nivel de referencia. Repito, este nivel de referencia puede haber estado aquí abajo, puede haber estado en este punto A. ¿Quién me puede decir si yo trazo un nivel de referencia en este punto? ¿Cuánto es ZA? ¿Cuánto es ZA para si yo trazo el nivel de referencia una horizontal por este punto? ¿Alguien? Cero. Cero. Sí, cero. Si yo el nivel de referencia lo trazo por este punto A, ZA sería cero. Y ZB sería la altura que hay de ese nivel de referencia al punto B. También pudiera yo trazar esa línea de referencia por acá arriba, ¿no? Y en ese caso, si yo la trazo acá arriba, esta distancia sería hacia abajo, por lo tanto ZA sería negativo, ¿no? Yo les recomiendo siempre tener un nivel de referencia por debajo de los puntos que hagamos mención. O sea, por debajo del punto A y por debajo del punto B. ¿Por qué por debajo? Para no trabajar con valores negativos, que a veces confundimos. Por otro lado, la ecuación de energía siempre se plantea entre dos puntos, solamente entre dos puntos. Yo puedo tener aquí un punto C, puedo poner un punto D, acá un punto X, pero la ecuación de energía que yo estoy planteando en este momento es entre dos puntos, y yo escogí el A y el B. Yo puedo haber entre A y C, puedo hacer entre A y D,
o puede ser entre C y D, pero la ecuación de energía siempre es entre dos puntos. Y entre esos dos puntos que yo tengo que medir esa pérdida de carga total. Entonces, la energía de una partícula, la energía en este caso, vamos a hablar de energía del punto A, está dada por una energía de posición, ZA. Como estamos hablando de energía de A, ZA es la energía de posición para el punto A. Otra energía del punto A es la energía de presión, la presión A. Esta energía de presión va a ser igual a la presión en el punto A, dividido por el peso específico de esa sustancia. Si es el agua, ustedes saben que el agua, el peso específico del agua, del H2O, es 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. Pues es lo mismo que una tonelada metro cúbico. Ese es el peso específico del agua, ¿no? Entonces, si yo estoy utilizando en el sistema internacional la medida, yo tengo que la presión dividirlo para 1000, que es el peso específico del agua en kilogramos metro cúbico. Kilogramos fuerza. Recuerden que el peso específico, tengan presente, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Esto es materia de mecánica de fluidos. Peso específico igual a la densidad por la gravedad. Que en el sistema internacional es 9800 newton por metro cúbico. Si estos 9800 newton metro cúbico lo transformamos a kilogramos fuerza en metro cúbico, nos va a dar 1000. Si no, hagan la transformación. Si no me creen, les dejo esa inquietud. Entonces, la energía de presión, que es referencia a la presión dividido por ese peso específico, la vamos a conocer como la energía de presión. ¿En qué unidades viene dado? Bueno, recuerden, la presión viene dado en kilogramos sobre metro cuadrado en el sistema internacional. El peso específico viene dado en kilogramos sobre metro cúbico. Yo la transformación, esto se va, esto se va, me queda metro. Es decir, la energía de presión viene dada en metro, así como la energía de posición. Es una distancia. Es una distancia. Esa es la energía de presión. Finalmente, de acuerdo a Bernoulli, a las investigaciones que hizo este gran investigador inglés, y que hasta hoy en día se sigue trabajando con esto, la velocidad de A va a significar otro tipo de energía. Esta es la energía cinética. La energía cinética va a ser igual entonces a la velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Esa se le conocerá como la energía cinética. ¿En qué unidad vendría dada la energía cinética? Rapidito, alguien que me diga en qué unidad vendría dada en el sistema internacional. Velocidad al cuadrado, es decir, velocidad es metro sobre segundo. Sería metro cuadrado sobre segundo, cuadrado. ¿La gravedad en qué unidad viene? Metro sobre segundo cuadrado. Simplificando me quedaría en metro. Es una altura también, porque la unidad nos va a dar en metro. Entonces la energía cinética es representada por la velocidad de flujo al cuadrado sobre 2 gravedad. Como estamos hablando del punto A, esta velocidad sería la velocidad del punto A. En general, este valor de ZA se le conoce como la altura de posición. ¿Por qué altura de posición? Porque es
una distancia. Este parámetro, que es la presión dividido por el peso específico, se le conocerá como la altura de presión. ¿Por qué altura de presión? Porque nos da la unidad de distancia, altura. Y energía cinética, que es velocidad al cuadrado sobre 2 gravedades de ese punto, se le conocerá también como la altura de velocidad. Altura de velocidad. ¿Por qué altura? Porque también es una distancia en metros. Altura de velocidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Voy a borrar la pantalla. Si no hay preguntas, para borrarla ya completamente. Dijimos que el movimiento es en este sentido. Este es un punto B. Este es un punto A. Yo trazo mi nivel de referencia, una horizontal. Este es mi nivel de referencia. Esta altura es ZB, la altura de posición en B. Esta altura es la ZA, la altura de posición en A. Gráficamente, la altura de posición es siempre la primera que se grafica. Luego viene la altura de presión. Esta altura de presión es esta distancia. Si yo trazo una recta en este punto, una perpendicular, ¿no? Una vertical. Vamos a trazar la vertical en los dos puntos. Yo digo que este punto, entonces, es el valor de la presión de punto A, cualquiera que este valor sea, dividido por el peso específico, es esta altura, es la altura de presión. Yo digo acá también, este punto va a representar la altura de presión en B para el peso específico. Y viene la altura de velocidad. Imaginemos que esta altura de acá. No podríamos saberlo hasta que no tengamos valores reales, ¿no? O valores para calcular. Pero esto se grafica a escala. Entonces, si tenemos esta altura va a ser la velocidad al cuadrado de A, como estamos hablando del punto A, sobre 2 gravedad. Igualmente, aquí, esta sería entonces para nosotros la velocidad V al cuadrado sobre 2 gravedad. Como dijimos que la ecuación de energía se plantea de uno de mayor energía, como ven en la gráfica. ¿Dónde vamos a tener mayor energía? En el punto A. Esto representaría la sumatoria de esas tres energías, representa la energía del punto A. Es decir, la energía de un punto A, o del líquido que pasa por una posición A, viene dada por la sumatoria de la altura de velocidad, más la altura de presión, y más la altura de posición. La sumatoria de esas tres alturas nos da la energía total del punto en mención, en este caso A. Y de igual manera el punto B, la sumatoria de esas tres energías me da la energía del punto B. Y recuerden que habíamos puesto la ecuación de energía así, energía de A menos la pérdida de cargas totales es igual a energía del punto B. Si yo escribo esta ecuación, pero la traduzco con estas alturas, yo diría entonces que energía de A es igual a ZA más la presión en A más velocidad de A al cuadrado sobre 2 gravedad. Esto es la energía de A menos la pérdida de carga total es igual a la energía del punto B. ZB más altura de presión en B al cuadrado sobre el peso específico, velocidad de B al cuadrado sobre 2 gravedad. ¿Ok?
Sería de esa manera entonces mi ecuación de energía. Y gráficamente es como la que tenemos acá. Ahora bien, esta línea que toma en cuenta la mayor energía, el punto extremo, ¿no? El punto extremo en la parte superior de ambas líneas, viene a ser, esa línea en rojo, viene a ser la línea de energía. La línea de energía. Si yo trazo una horizontal en esa línea de energía, imagínense que tengo una horizontal aquí, forma un ángulo, ¿no? Un ángulo teta con esa horizontal y esa línea de energía. Si yo digo esa tangente de teta es igual a cateto opuesto, que es esta altura, vamos a ponerle por inicio ahorita X, no sabemos esa altura, dividido para cateto adyacente. El cateto adyacente es la distancia que tengo del punto A al punto B, es decir, L, la longitud entre A y B, entre A y B. Este punto A, la distancia que yo tengo al punto B, es esta distancia. Esa distancia es la misma que tengo acá, ¿no? En la parte superior. Esa es la tangente de ese ángulo, X sobre el AB. ¿Pero qué es X? En esta ecuación, si yo tengo energía A, este término que está a la izquierda lo paso al otro lado, el resto, energía B. Y el paso, el negativo que teníamos pérdida de carga al otro lado. Voy a obtener entonces que la diferencia de esa línea de energía entre energía A menos energía B es H sub O. Por tanto, si esta es la energía A y le resto esta energía B, ¿qué me quedaría? H sub O, que sería la pérdida de carga. Entonces, esto que le habíamos denominado X no va a ser otra cosa que la pérdida de carga total. Por lo que entonces nuestra fórmula sería pérdida de carga total dividido para la longitud, ¿no? Entre esos dos puntos. Como dije que siempre vamos a tener la ecuación de energía entre dos puntos, es la distancia entre esos dos puntos. Este término, señores, es lo que conocemos como la pendiente hidráulica o gradiente hidráulica. ¿De qué? De la línea de energía. De la línea de energía. Para quienes tenían esa duda, ¿está claro? Sí, ingeniero. Esa es la línea de energía. Pero hay otra línea también que representa desde la altura de posición y la altura de presión, es decir, la sumatoria de la posición y la presión, este punto. Y si yo considero también el otro punto, del punto B en este caso, altura de posición más altura de presión, yo tendría, si yo trazo esta línea, tendría otro gráfico, otra línea. Esa línea es, ¿alguien se acuerda? La línea piezométrica. Se dice piezométrica porque puede ser medida por piezómetros. Son unos tubitos que nos permiten en laboratorio medir esas alturas, la altura de posición más la altura de presión, ¿no? Bueno, no viene al caso ahorita analizar los piezómetros, pero ya después, si es que necesitamos saber, algo referiré. Esta línea piezométrica
que graficamos en azul, ¿qué es importante o por qué la tenemos que saber? Señores, si por ejemplo entre el punto A, yo tengo entre el hospital al Estadio Real Tamarindo, imagínense usted que tengo el hospital en el punto A y en la ciudad, el Estadio Real Tamarindo en este otro. Si su casa está aquí, si está ubicada entre este trayecto y esta cota, diga que usted, esta cota, ustedes saben qué es cota, ¿no? Pues ya vieron topografía. Por ejemplo, si la cota este es 100, la cota piezométrica en este punto es 100, y su casa está ubicada en este punto, en esa axisa, pero su casa, su cota, el edificio suyo o su casa, tiene una cota de 120, quiere decir que ahí, al último piso de su edificio, con una cota de 100 que está aquí y una cota de 120 que usted tiene del edificio, usted no va a tener agua en la parte final, en la parte alta de su edificio o de su casa. Para eso me sirve esta cota piezométrica, para identificar todo lo que esté por debajo de la línea piezométrica, todas estas casas o cotas que yo tenga debajo de la línea piezométrica, van a poder tener servicio de agua con presión y con buen fluido. Todo lo que está por encima, ya vamos a tener problemas, ya no, el agua no va a llegar con presión y quizás ni le llegue. Para eso es importante esta línea piezométrica. Usted cuando va a construir en un municipio, cualquier donde usted tiene que irse a construir, usted tiene que decir al municipio, preguntar cuál es la cota piezométrica en tal determinado lugar, para yo saber si voy a necesitar cisterna o no, o si voy a tener necesidad de consumir tanqueros, porque si no tengo sistema de agua, claro que la única alternativa es cisterna, pero si tengo tubería, pero la cota que tengo piezométrica no me da con la cota del terreno, con la cota que yo voy a hacer mi casa, tengo que estar pensando en un sistema de bombeo en el diseño de mi sistema de agua, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé si está claro lo que le mencioné. La línea de energía, esta línea de energía siempre va a ser decreciente, o sea, hacia abajo. La línea piezométrica puede ser creciente o decreciente. Esa no hay una situación que podamos decir creciente o decreciente. Pero la línea de energía siempre va a ser decreciente. ¿Quién me puede decir? Miren que ustedes aquí, el caudal, vamos a acuerdo de cuenta. El caudal de A va a ser igual al caudal de B por el principio de continuidad, ¿verdad? El área de A por velocidad de A entonces es igual al área por B por velocidad B. Dijimos que el caudal es igual al área por velocidad. Si los caudales por principio son iguales, caudal de A es igual al caudal de B, entonces la relación área de A por velocidad de A va a ser igual a área de B por velocidad de B. Teniendo esto, yo puedo identificar entonces que velocidad de A puede ser calculado con la relación del área de B dividido por el área de A multiplicado por la velocidad de B. Vean ustedes que ahí tengo una expresión, una fórmula, para poder determinar la velocidad en un punto o en el otro. Más la ecuación de energía me va a poder resolver algunos problemas de la hidráulica básica. El otro principio, que es el de la conservación del momento, ustedes van a quedar de consulta. Conservación del momento. Principio de la conservación del momento.
Ustedes me lo van a consultar y lo veremos en un futuro en alguna de las clases que vayamos a tener o de las que van a venir. Esto sería lo básico, ¿no? De lo que les tenía que preparar hoy día. Pero quiero terminar con lo que les dije sobre el Excel y su solver. Voy a compartir con ustedes otra pantalla. Bien, esta es una hoja que nos permite determinar el cálculo de la curva superficial de un canal, pero no es el caso que vamos a ver. Vamos a determinar el Y. ¿Se recuerdan en el canal que habíamos dicho cuál es el Y, el tirante o calado? Para este cálculo yo de caudal, yo tengo datos. Uno de ellos es el caudal. Como les decía, el caudal que yo tengo o necesito, tengo que saber. Un valor que yo debo asumir es la solera del canal, el B, el ancho. Ese ancho de la solera del canal está en función también de lo que tengo la topografía del sitio, ¿no? No puedo hacer más ancho de lo que no pudiera. Puedo hacerlo menos o más ancho. Eso ya depende del criterio de la topografía y el criterio del diseñador. M, que está aquí, es Z, lo que habíamos dicho nosotros como pendiente. Para que no confundan, le podemos poner Z, ¿no? En unos textos le conocen como M, en otros le ponen Z. Vamos a dejarlo como Z. S, que es la gradiente hidráulica, es la pendiente del terreno. Esa pendiente del terreno, 0.001, es de acuerdo a la topografía, ¿no? Siempre recuerden que cuando hablamos de canales, el canal no puede ser una horizontal, porque si no, no corre el agua. Tiene que correr, y para que corra, tiene que tener una determinada inclinación, y esa inclinación es S sub O, en la gradiente del terreno. Y N, el coeficiente de Manning, que en el caso de hormigón es 0.013, y L es la longitud entre esos del canal, digamos, la longitud total del canal. Pero ese no viene al caso ahorita. Con estos parámetros, caudal, B, Z y S sub O y N, yo procedo a calcular Y, porque es la variable que me faltaría. Y cuando calculo Y, ya puedo determinar área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, y teniendo el borde libre, asumiendo el borde libre, yo puedo determinar el soler, el ancho del canal, el ancho mayor, B mayúscula. Puedo determinar también el T, ¿no? Cualquiera de esos parámetros. Entonces vamos a calcular rapidito el Y normal. Yo puedo hacer por interacción. ¿Qué quiere decir interacción? Yo digo, Y no lo conozco. Yo puedo decir que Y, hago esta tablita, yo puedo poner aquí al programa, Y vale 2. No sé si valga 2 o no. Pero si yo le pongo 2, yo sé que el área es B por Y más Y cuadrado Z. Entonces yo ya sé que el área es 28. Si el Y vale 2, el área mojada será 28. El perímetro mojado será B más 2 veces Y, raíz cuadrada de 1 más Z al cuadrado, lo que habíamos visto hace poco. Y sé cuánto vale el radio hidráulico, porque si ya tengo área mojada y perímetro mojado, sé cuánto vale el radio hidráulico. ¿Sí? Y luego, con esta explicación de Manning, recuerden que el caudal es igual a área por velocidad, por lo tanto, caudal es igual a área por velocidad, y la velocidad de Manning es 1 sobre N, multiplicado por radio hidráulico a la 2/3 y S a la 1/2. Yo hago ese cálculo y me da que es 88.37. Pero ese no es el valor real que yo tengo que tener, porque aquí, si yo hago esto, 88.37, ¿qué sería esto? El caudal. Cuando el caudal que me dice es 30, no 88.37. Por tanto, ese no es el canal, el Y que yo necesito. Tengo que buscar un Y de tal manera que el caudal que me dé aquí sea igual al caudal que tengo de datos, 30. Entonces, como da mucho, yo le voy a determinar como 1.30. Vamos a bajarlo. Me da 40. Ese 1.30
lo que estoy haciendo es un método iterativo, o sea, buscándolo por tanteo, que es una manera de poderlo hacer. Como no es 1.30, vamos a probar con 1.25. 38, me quedo muy alto todavía. 1.20. 35. Vamos a darle 1. 25 es muy poco. 1.1 o 1.15. 32. Vamos a bajarle 1.12. 31. Ya me estoy acercando, ¿no? 1.15. Siempre es con 2 decimales, pero vamos a ver si. 1.11. 1. Bueno, es la manera de ir buscando. Miren el tiempo que me demoro, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo aplico el Excel, el Solver, o en las calculadoras? Ustedes tienen también, en algunas calculadoras ya traen el Solver. ¿Qué hago con el Solver? Este es el caudal que yo